operaciones. Vamos a definir algunas operaciones concretas, ¿sí? Más allá de las operaciones básicas que vimos hasta ahora, que son suma, resta, multiplicación y división. Vamos a hablar un poco de potencia, ¿sí? Y a definir lo que es el logaritmo y lo que es la función módulo, ¿sí? Así que bueno, arranquemos. Como dije, hasta ahora la única operación que definimos formalmente, digamos, es o mejor dicho, la única propiedad, mientras se agregan más gente, ahí está. La única propiedad de las operaciones que vimos hasta ahora era la ley de cierre, ¿sí? O de composición interna. Así que bueno, la definimos, pero no la definimos formalmente, ¿sí? Una de las cosas que vamos a aprender en esta materia es a tratar de formalizar nuestro lenguaje, ¿sí? Empezar a hablar el idioma de la matemática, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la definición formal de la ley de cierre o de composición interna, que se llama también? Ahí tenemos, ¿sí? Yo ¿qué necesito para tener o para definir una propiedad? En este caso, la ley de cierre. Bueno, yo necesito un conjunto A, ¿sí? Y una operación, que en este caso, ¿sí? Una operación puede ser cualquier operación de la que veamos, ¿sí? La suma, la resta es lo que vimos, o el logaritmo, ¿sí? Que en este caso está representado con el círculo con la cruz, ¿sí? Esa es una operación cualquiera, la que a ustedes se le ocurre. Entonces se dice que esa operación es cerrada en el conjunto A, ¿sí? Que el conjunto A puede ser cualquiera de los que vimos, los naturales, los reales, los imaginarios, ¿sí? O puede ser un conjunto cualquiera, puede ser el conjunto 1, 2, 3, 4, ¿sí? Cualquier conjunto. Decimos que la operación cruz, vamos a llamarle, es cerrada en el conjunto A, sí, solo sí, que es esa doble flechita que se ve ahí, para todos par de elementos X e Y que pertenecen a A. Entonces, hacer la operación, ¿sí? X, cruz, Y, ¿sí? Pertenece también a A. Que, hablando en lenguaje cotidiano, ¿qué significaría? Y bueno, tiene la propiedad de cierre, ¿sí? Lo que dice ahí, si el resultado de hacer la operación pertenece al mismo conjunto, ¿sí? Arriba está escrito, digamos, formalmente en idioma o en lenguaje matemático, y abajo es cómo uno lo leería, ¿sí? O cómo uno lo transmitiría a un compañero, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué traigo esto acá? Porque, bueno, todas las propiedades que vamos a ver ahora las vamos a definir en forma formal y después la vamos a definir en forma coloquial, ¿sí? Para empezar a hacer esto que dije de formalizar nuestro lenguaje y empezar a hablar en el lenguaje matemático. Algunos ejemplos de conjuntos y operaciones que cumplen con la ley de cierre, ya vimos la clase pasada, los reales con la suma, ¿sí? Los reales con la multiplicación, los enteros con la suma, ¿sí? Y vimos que algunos no cumplen con la ley de cierre, ¿sí? Por ejemplo, los naturales y la resta. Los naturales y la resta no cumplen con la ley de cierre. ¿Por qué? Porque justamente no cumplen con la definición. Si yo agarro dos naturales, por ejemplo, el 3 y el 9, y hago 3 menos 9 no pertenece a los naturales, ¿sí? Eso significa que no cumple con la definición. ¿Sí? Una de las cosas que no hablamos es la regla de los signos, ¿sí? Que siempre está bueno tenerla en mente, ¿sí? La regla de los signos se aplica. La regla de los signos se aplica para la multiplicación, ¿sí? Se da, creo que desde primaria ya, la regla de los signos, pero siempre es bueno traerla a la cabeza, ¿sí? Sí, el producto de signos, ¿cuál es la regla de los signos? La que dice que signos iguales es positivo y signos contrarios es negativo, ¿sí? Es decir, más por más o menos por menos es más, ¿sí? Y más por menos y menos por más, ¿sí? Es menos, ¿sí? Una aclaración con respecto a la regla de los signos, ¿sí? Que a veces trae confusión, ¿sí? Por ejemplo, uno en general forma parte
de los atajos que uno toma en matemática, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, tengo un paréntesis, por ejemplo, tengo 3 menos 5 menos 4, ¿sí? Cuando yo tengo esto así, ¿sí? Yo en realidad lo que estoy haciendo es haciendo 3 menos 1 por 5 menos 4, ¿sí? ¿Está claro? Pasa que uno, en matemática en general, como uno por cualquier cosa en general no lo pone, ¿sí? Pero yo estoy haciendo esto. Entonces, cuando yo tengo, lo que quiero que les quede claro es esto, ¿no? Cuando yo tengo esto así, en realidad lo que estoy haciendo es menos 1 por todo lo que está entre paréntesis, ¿sí? Entonces, yo ahora, cuando uno dice aplico la propiedad distributiva, ¿sí? Ahora tiene que agarrar el menos 1 y multiplicarlo por 5 y multiplicarlo por menos 4, ¿sí? Seguimos con las propiedades, ¿sí? Vamos a definir ahora la propiedad de asociatividad, ¿sí? ¿Cuál es el enunciado general? ¿Cuál es el enunciado formal? Y bueno, se dice que un conjunto A con una operación cruz es asociativa, ¿sí? Si cumple lo que está abajo, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer para cualquiera 3 elementos del conjunto A, ¿sí? Si yo hago A cruz B y después a ese resultado, que yo ya sé que cumple la ley de cierre, por lo tanto también pertenece a A, hago cruz C, ¿sí? Esa operación me tiene que dar exactamente igual a si yo hago B cruz C, ¿sí? Y al resultado hago cruz A, ¿sí? Ahora vamos a hacer ejemplos que por ahí quedan más claros. Y lo mismo si hago, también puedo hacer A cruz C, ¿sí? Y después a eso le hago cruz B, ¿sí? Bien, pero vuelvo a decir, ¿no? Esta es el enunciado general, ¿sí? La forma general de definir cuando un conjunto con una operación es asociativa, ¿sí? Vamos a algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, ya sabemos que los reales con la suma es asociativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, esos reales 2, 3 y 4, ¿sí? Si yo hago primero 2 más 3 y a 2 más 3 le sumo 4, ¿sí? Es lo mismo que hacer 3 más 4 y a 3 más 4 le sumo 2, ¿sí? ¿Sí? En los dos casos, haga como lo hago, ¿sí? Siempre me va a dar, el resultado va a ser el mismo. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los reales y los negativos? ¿Sí? Si yo quiero aplicar la propiedad asociativa entre el conjunto de los reales, perdón, dije negativos no, y la resta, ¿sí? Y la operación resta, ¿sí? Yo ahí no, no cumple la propiedad de asociatividad, ¿sí? Los reales con las restas. Es decir, si yo tengo 3 reales, por ejemplo, 10, 5 y 2, ¿sí? No es lo mismo hacer 10 menos 5 y después restarle 2 que hacer 5 menos 2, ¿sí? Y a 10 restarle el resultado de hacer 5 menos 2. ¿Se entiende? Bien. En un caso da 3, en otro caso da 7. No se verifica la igualdad. Pero, antes de pasar a la conmutatividad, pero hay una forma, que eso es lo que yo quería explicarles ahora, hay una forma de salvar esa complicación, ¿sí? Y es de la siguiente manera, y que también nos va a servir a la hora de hacer los cálculos, también nos va a servir a la hora de hacer los cálculos para ordenar nosotros y tratar de cometer menos errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre el problema de los signos y de cuándo es menos, cuándo es más, siempre trae problemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para salvar y que los reales y la resta, entre comillas, sean asociativas? Bueno, vamos a agarrar el ejemplo, ¿no? Yo tengo 10 menos 5 menos 2, ¿sí? ¿Qué tendríamos que sacar? Bueno, a 10 sacarle 5 y después sacarle 2, ¿sí? Sería el primer resultado, me daría 3. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para
que este cálculo se pueda hacer asociativo. Y bueno, justamente, como yo tengo opuestos, ¿sí? Para la suma y para la resta, yo lo que hago es hacer pasar los signos menos, pasárselos al número, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Y bueno, las restas, transformarlas en suma. ¿Cómo me quedaría esto? Me quedaría 10 más menos 5 más menos 2. ¿Quedó claro? ¿Sí? Si quieren, para ordenarse, acá pueden poner paréntesis, ¿sí? Entonces, ahora sí, yo haga como haga estas operaciones, siempre me va a dar el mismo resultado. Es decir, si yo a 10 le sumo menos 2, ¿sí? Y a eso le sumo menos 5, me va a dar 3 también, ¿sí? Y vamos a ver ahora qué pasa si yo tengo esto, lo siguiente. Si en vez de tener todos estos números que a priori son lindos, yo hubiese tenido 3, 10, menos 5, menos 2. ¿Sí? Con el 2 no pasa nada. ¿Por qué? Porque le pongo más, menos 2, como dice acá, ¿sí? Pero este es ahora mi problema. ¿Cómo hago para solucionar? Y bueno, lo soluciono con lo que expliqué hace un ratito, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, yo a esto lo puedo poner, ¿sí? Lo podría poner como 10 más menos 1 por menos 5, ¿sí? Y ahora sí, ¿por qué? Porque me queda la multiplicación. Aplico la regla del signo, ¿sí? Menos por menos más, 1 por 5, 5, ¿sí? O sea que esto me quedaría 10 más 5 más menos 2, ¿sí? Bien, ahora sí, vamos a definir otra propiedad que es la propiedad conmutativa, ¿sí? Bien, cuando un conjunto con una operación es conmutativa, ¿sí? Acá lo vamos a definir en la pizarra, ¿sí? La definición general. Yo digo que el conjunto A con una operación cruz, ¿sí? ¿Es conmutativa? Sí, solo sí, y lo escribo abajo, ¿sí? Para todos X e Y que pertenecen a A, ¿sí? Entonces, para todos elementos X e Y que pertenecen a A, X cruz Y es igual a Y cruz X, ¿sí? Esto sería la definición formal, la definición general, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Si yo ahora defino, si ahora en vez de poner A cruz pongo los reales con la suma, ¿sí? Corroboro que es conmutativa. ¿Por qué? Porque para cualquier número, ¿sí? Que A más B es igual a B más A, ¿sí? Eso significa esta definición formal, ¿sí? Que es lo que estoy poniendo ahí. Si, por ejemplo, 3 más 6 es igual a 6 más 3, ¿sí? Y así con cualquiera dos reales que yo tenga, ¿sí? Bien. Bueno, la propiedad conmutativa no, con la resta, así a priori, tampoco, los reales con la resta tampoco es conmutativa, a menos que hagamos lo que hicimos recién, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos recién? Y bueno, si yo tengo dos reales que se restan, ¿sí? A menos B, ¿sí? Si a esto lo pongo como, lo transformo en una suma, ¿sí? Esto me queda A más menos B, ¿sí? Entonces, A más menos B sí es igual a menos B más A, ¿sí? ¿Se entiende por qué digo que ahora salvamos la conmutatividad en la resta? ¿Sí? Es como que hago al signo, se lo paso al número que está al lado, ¿sí? Bien, seguimos, ¿sí? Bueno, hay un ejemplo de que no se verifica, ¿sí? Pero si hacemos esto de acá, ¿sí? Se puede salvar, ¿sí? Esa propiedad.
Ya les digo, les cuento esto porque en general cuando uno hace operaciones con restas, ¿sí? Hay suele haber errores, ¿sí? Por el tema este de, bueno, no manejar bien el tema de los signos, ¿sí? Bien, vamos con otra propiedad que pueden cumplir los conjuntos y las operaciones, ¿sí? Que es la existencia del elemento neutro, ¿sí? En general, ¿cuándo se dice que una operación tiene un elemento neutro? Y bueno, se lo llama E, ¿sí? En general, se lo llama E, ¿sí? Cuando yo hago, lo defino formalmente, ¿sí? Yo digo que el conjunto A con la operación cruz tiene neutro, sí, solo sí, pasa esto, tiene neutro, que yo lo llamo E, ¿sí? Sí, solo sí pasa esto, ¿sí? Que cualquier número, para todo número A que pertenezca al conjunto A, ¿sí? Entonces se verifica o vale que A cruz E es igual a E cruz A y es igual al número A, ¿sí? Se imaginan cuál es el neutro para la suma y cuál es el neutro para la resta, ¿no? ¿Sí? Para la suma el neutro es 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier real más 0 o menos 0, perdón, más 0 o 0 más cualquier real o menos cualquier real también, ¿sí? Con este truquito que vimos ahora, también cuando uno habla de suma, también habla de resta indirectamente. Cualquier real más 0 es ese cualquier real, ¿sí? Y para la multiplicación, ¿sí? Es ese E general, si el elemento neutro es el 1. ¿Por qué? Porque cualquier real multiplicado por 1 me da ese mismo real, ¿sí? Ahí tengo un ejemplo. ¿Está? Bien. Y acá vamos a ver lo que significa que un conjunto con una operación tenga inverso, ¿sí? Y acá vamos a hacer al final una salvedad porque para la suma y para la multiplicación, ¿sí? El inverso se denomina de una forma diferente, ¿sí? Para la suma principalmente se denomina de una forma diferente. Bien. ¿Cómo se define la definición formal de inverso, ¿sí? Del inverso de un número, ¿sí? Bueno, yo digo que el inverso de A es B, ¿sí? Si cumple con que A cruz B es igual a B cruz A y es igual al elemento neutro de la operación, ¿sí? Obviamente, si B es el inverso de A, entonces A va a ser el inverso de B, ¿sí? Bien, vamos a ver, ¿sí? En los reales y en general en todos los conjuntos es lo mismo, ¿sí? Para la suma, ¿sí? Si recordamos que el elemento neutro es el 0, ¿sí? Uno tiene lo que se llama opuesto, ¿sí? Y cuando a un número le sumo su opuesto, ¿sí? Esa suma me da 0, ¿sí? Para la multiplicación, el elemento neutro, recordamos que es el 1, ¿sí? Y ahí tenemos lo que se llama inverso, ¿sí? Y ahí ven por qué al principio les dije que para la suma y para la multiplicación, ¿sí? El inverso se denomina diferente. Sin embargo, estamos hablando de la misma propiedad, ¿sí? Para la suma se llama opuesto, para la división se llama inverso, ¿sí? Bien. Hay dos formas, ¿no? De escribir el inverso, ¿sí? Yo lo puedo escribir como la división, ¿sí? O como un racional. Esperen que ahí. Sí, lo puedo dividir, digamos, ser 1 dividido el mismo número, ¿sí? O lo puedo escribir como el número a la menos 1, ¿sí? Cuestión de definición,
¿sí? Eso no me acuerdo si la clase pasada lo mencioné, ¿sí? Pero si yo tengo un número A que está a la menos 1, ¿sí? Esto es lo mismo que hacer 1 sobre A, ¿sí? Propiedad de potencia, ¿sí? Lo mismo si yo tengo A a la menos un número B, ¿sí? Esto es lo mismo que hacer 1 sobre A a la B, ¿sí? Pero bueno, el inverso yo lo puedo escribir de cualquiera de las dos formas, ¿sí? El inverso multiplicativo. Bien. Continuamos, ¿sí? Ahí está la... Bueno, 10 minutos, espero terminar en 10 minutos, si no, volvemos, descansamos 10 minutos y volvemos a iniciar la clase. Bien, ¿sí? Siempre, tanto inverso y opuesto, ¿sí? Es la misma propiedad, pero uno es para la multiplicación, ¿sí? Y otro es para la suma, ¿sí? Las dos tienen que dar el neutro de la operación que yo estoy, en la cual yo la estoy definiendo, ¿sí? Bien, ahí está, ¿no? En el caso de la multiplicación, decimos que el inverso da al neutro, que es 1, ¿sí? Y en el caso de todo lo que estuvimos hablando recién. En el caso de la suma, ¿sí? El opuesto, ¿sí? También, si yo hago un número más su opuesto, me da 0. Bueno, una propiedad combinada, ¿sí? Hasta ahora vimos propiedades que uno los aplica a un conjunto y a una operación, ¿sí? Tanto la asociatividad como la conmutatividad, como la existencia de inverso, como la existencia de opuesto, como la ley de cierre, ¿sí? Siempre se aplicaba a una operación con un conjunto, ¿sí? Ahora vamos a charlar sobre una operación que se aplica sobre un conjunto, pero se necesitan dos operaciones, ¿sí? Y es justamente la propiedad de la distribución de la multiplicación respecto a la suma, ¿sí? ¿Qué dice? Bueno, si yo tengo así una multiplicación y una suma, ¿sí? Yo tengo que hacer, digamos, lo que se llama la distributiva, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, 2 por x menos 3, ¿sí? Es lo mismo que hacer 2 por x menos 2 por 3, ¿sí? Y ahí continúo el cálculo. En general, esta propiedad de la distributiva se aplica en estos casos, ¿sí? Como vemos, como en el ejemplo, en donde yo tengo o necesito despejar una variable, ¿sí? Conocer el valor de x, por ejemplo. Si no, si yo tengo, como recién en el ejemplo de recién, que tenía un número, ¿sí? Se puede hacer, pero no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si uno tiene, por ejemplo, en el ejemplo ese que está ahí, 3 por 7 menos 5, ¿sí? Directamente hace 7 menos 5 y después lo multiplica por 3. No tiene mucho sentido aplicar la propiedad distributiva. Pero sí en el ejemplo de al lado, en donde, bueno, yo tengo 3 por x menos 5 y por ahí para despejar la incógnita x me conviene aplicar la propiedad distributiva y después despejarla, ¿sí? Bien, y acá es donde tendría que ir la explicación de los signos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en vez de tener un 2, hubiese tenido un menos x menos 3, ¿sí? ¿Cómo hago? Y bueno, primero puedo hacer lo que expliqué recién de transformar el menos en más, ¿sí? Entonces ahí tengo menos x más menos 3, ¿sí? Y después, ¿qué puedo hacer? Y bueno, recién vimos al principio que en realidad es como tener menos 1 por lo que sea, ¿sí? Pasa que cuando uno escribe, el 1 no lo escribe porque 1 por cualquier cosa es cualquier cosa, ¿sí? Pero cuando uno está haciendo los cálculos, por ahí conviene ponerlo así, ¿sí? De esta manera, para evitar errores. Entonces ahí aplica la propiedad distributiva, que ¿cómo es? Menos 1 por x, ¿sí? O sea que me queda 5 más menos 1 por x más, y ahora tiene que hacer menos 1 por menos 3.
menos 1 por menos 3, ¿sí? Y ahí operamos. Esto me queda 5 más menos 1 por x es menos x, ¿sí? Porque es menos y más. Esto es un por, ¿no? X no sabemos si es un número positivo o negativo, pero bueno, lo tomamos como un positivo para hacer esta operación. Y acá que queda menos 1 por menos 3. Menos por menos más, ¿sí? Y bueno, 1 por 3, 3. ¿Sí?